La carretera del silencio. Desde que empecé a manejar camiones largas distancias, aprendí a respetar las rutas solitarias y a desconfiar de los rumores que los veteranos cuentan entre sorbos de café en las paradas nocturnas. Pero nada me preparó para lo que viví en la llamada carretera del silencio, un tramo olvidado entre montañas, donde el asfalto parece tragarse el tiempo y el espacio. Todo comenzó una noche en la que recogí una carga en un depósito a las afueras de un pueblo pequeño y casi deshabitado. La luz era tenue y un viento helado me erizaba la piel mientras revisaba el camión. El dueño del depósito me advirtió con voz ronca: «Ten cuidado con la carretera vieja, camionero. Muchos han desaparecido sin dejar pista y nadie sabe por qué». Ignoré la advertencia con una sonrisa nerviosa, pensando que solo eran historias para asustar a los recién llegados. Subí a la cabina y arranqué el motor. El rugido del camión era lo único que rompía el silencio absoluto. La carretera se extendía oscura y solitaria, bordeada de árboles que parecían inclinarse para observarme. A medida que avanzaba, la radio comenzó a fallar, con interferencias que se mezclaban con susurros apenas audibles. Apagué y encendí varias veces sin éxito, hasta que decidí desconectarla. Fue entonces cuando sentí la primera presencia, un frío intenso que no provenía del exterior, como si algo invisible estuviera a mi lado. Miré por el espejo retrovisor y no vi nada, solo la carretera vacía y una neblina que empezaba a levantarse. El reloj marcaba las 12, pero la oscuridad era tan densa que parecía que el mundo se había detenido. De repente, una sombra apareció en el borde del camino, una figura alta y delgada que parecía flotar más que caminar. Frené bruscamente, el camión chilló y el corazón me latía en la garganta. Intenté encender la radio para llamar ayuda, pero seguía muerta. La figura se acercó lentamente, sin emitir sonido alguno. Fue entonces cuando comprendí que no era un hombre ni un animal, sino algo que no pertenecía a este mundo. Cerré los ojos, respiré hondo y aceleré, dejando atrás esa forma que desapareció entre la neblina. Pero no todo terminó ahí. A lo largo del trayecto aparecían más figuras, siempre al borde del camino, siempre en silencio, observándome con ojos vacíos que parecían absorber toda la luz. En un momento, el camión perdió potencia y se detuvo en medio de la nada. Intenté arrancar, pero el motor solo emitía un quejido lastimero. Salí, con la linterna temblorosa en mano, y vi que las figuras se movían lentamente hacia mí, rodeando el vehículo. Sus rostros eran como máscaras deformadas, y su presencia me hundía en una desesperación profunda, como si absorbieran mi fuerza vital. Corrí de regreso a la cabina, encendí el motor con un último esfuerzo y salí disparado por la carretera. Cuando finalmente llegué hasta un pueblo más grande, vi que mi camión estaba cubierto de una sustancia oscura, pegajosa y fría al tacto. Esa sustancia parecía extenderse como raíces, conectándome con esa carretera maldita. Desde entonces, cada vez que duermo, siento esas figuras susurrando mi nombre, prometiendo que volveré a la carretera donde el tiempo no avanza y las almas quedan atrapadas en un ciclo eterno de silencio y oscuridad. Intenté contar mi historia, pero nadie me creyó. Los veteranos solo asintieron con tristeza y me dijeron que la carretera del silencio reclama a quienes se atreven a desafiarla. Ahora conduzco con miedo y evito esa ruta a toda costa, pero sé que la sombra de esa experiencia me seguirá toda la vida, recordándome que hay lugares donde el silencio es la voz de la muerte y que, a veces, lo más seguro es no avanzar, porque en el asfalto olvidado, la oscuridad caza y no perdona. No he podido olvidar esa noche, ni los ojos vacíos que me observaron en la penumbra. A veces, cuando apago las luces y el camión está en silencio, siento ese frío recorrer mi espalda, como si una mano invisible rozara mi nuca.
He intentado buscar respuestas, investigar sobre la historia de esa carretera, y encontré relatos antiguos que hablan de desapariciones, accidentes inexplicables y leyendas sobre espíritus que habitan en el olvido. Algunos dicen que la carretera es un portal, un lugar donde las almas perdidas quedan atrapadas, repitiendo su tormento una y otra vez. Desde entonces, nunca vuelvo a viajar solo por la noche, y si el destino me obliga a cruzar esa ruta, llevo amuletos, símbolos religiosos, y no dejo de decir oraciones en voz baja, pero sé que nada de eso puede protegerme completamente, porque la carretera del silencio no solo se lleva a los incautos, sino que también deja una marca indeleble en quienes logran escapar, una cicatriz invisible que los persigue y los consume lentamente. Y así, cada kilómetro recorrido es una batalla silenciosa contra el miedo, una lucha para no dejar que la oscuridad me arrastre de vuelta a ese lugar donde el tiempo se detiene y las voces mueren para siempre. Caminos de acero y silencio. Los kilómetros se extendían interminables bajo las ruedas del tráiler, una serpiente de metal y luces que recorría la vasta red de carreteras entre ciudades y desiertos. Julián, un camionero de mediana edad, conocía cada curva y cada descanso en ese camino que era su vida, pero aquella ruta, que parecía tan familiar, escondía esa noche un misterio que cambiaría su destino para siempre. Todo comenzó cuando, tras una larga jornada, decidió detenerse en un pequeño parador en la frontera del estado, un lugar olvidado por el tiempo y casi invisible en los mapas. El sitio estaba en ruinas, con un cartel oxidado que apenas dejaba leer el nombre, El Refugio. No había más que un par de mesas cojas y un baño clausurado, pero Julián, cansado y con el tanque casi vacío, decidió quedarse. Mientras cenaba algo frío que había traído, un hombre encapuchado se le acercó con sigilo. Sus ojos, intensos y cansados, le advirtieron que aquella carretera no era segura esa noche, que había algo más allá de la oscuridad esperando a los viajeros. Julián, acostumbrado a las historias de carretera y leyendas urbanas, apenas prestó atención, pero una sensación extraña lo invadió. Al retomar el camino, la noche se volvió densa, como si el aire se espesara y las luces de su camión apenas penetraran la negrura absoluta. A lo lejos, una figura apareció en medio del asfalto, una silueta que parecía una mujer vestida con ropas antiguas y deshilachadas, con el rostro cubierto por un velo que dejaba entrever unos ojos vacíos. Julián frenó en seco. El motor rugió y luego quedó en un silencio absoluto. Intentó avanzar, pero la figura crecía, transformándose en una presencia opresiva que parecía absorber toda la luz. El camión vibró con un sonido extraño y las ruedas quedaron clavadas en el asfalto, como si la carretera misma lo retuviera. Desesperado, abrió la puerta y salió al exterior, pero el frío lo golpeó con violencia. La figura se acercó sin emitir sonido, sus manos extendidas hacia él. Julián sintió que su mente se nublaba. Recuerdos olvidados emergían con fuerza. La infancia en un pueblo abandonado, la pérdida de su padre en un accidente de tráfico, las promesas rotas a su madre. La mujer no era otra que la manifestación de aquellas heridas, una entidad nacida de las tragedias de tantos que habían fallecido en esa ruta maldita. Recordó entonces historias susurradas en las paradas de camioneros sobre la viuda del camino, un espectro que atrapaba a los conductores para hacerlos revivir sus peores dolores hasta consumir su voluntad. Julián comprendió que debía enfrentarse a aquel abismo interior si quería sobrevivir. Cerró los ojos y respiró profundo.
enfrentando cada recuerdo con valentía, aceptando el dolor y la culpa que había cargado durante años. La sombra que lo rodeaba empezó a desvanecerse, y con un último suspiro que parecía un lamento eterno, la figura se disolvió en la bruma. Al abrir los ojos, el camión volvió a responder y el asfalto se mostró intacto, libre de obstáculos. Julián arrancó con fuerza y siguió su camino, ahora cargando no solo la carga física, sino también el peso de una historia que debía contar. En las siguientes paradas, compartió su experiencia con otros camioneros, quienes asintieron con respeto y temor. Sabían que las carreteras no solo cruzaban territorios, sino también fronteras invisibles donde el pasado y el presente se enfrentaban. A partir de esa noche, Julián cambió su forma de conducir y vivir. Cada kilómetro era un recordatorio de que en el silencio de la noche, en la soledad del volante, podían acechar sombras que solo el coraje y la memoria podían vencer. La leyenda de la viuda del camino se volvió para él un símbolo de redención y advertencia, un llamado a no olvidar que, a veces, los verdaderos fantasmas no están en la carretera, sino en el alma de quienes la recorren. Y así, entre luces y sombras, Julián siguió adelante, sabiendo que su viaje no solo era por carreteras de asfalto, sino también por los senderos invisibles del miedo y la esperanza. Las noches siguientes fueron distintas. Cada vez que el reloj marcaba la medianoche y el camino se vaciaba, Julián sentía una presencia tenue, una brisa que susurraba palabras apenas audibles a través del viento. No era miedo ni amenaza, sino una especie de llamado, o un recordatorio de que la lucha interna nunca terminaba. En sus sueños, la figura de la viuda aparecía, no para atormentarlo, sino para guiarlo hacia la aceptación y la paz. Comprendió que su destino estaba ligado a aquel lugar y que debía ser un guardián, un portador de historias que ayudaran a otros a enfrentar sus propias sombras. Así, en cada parada, no solo contaba la leyenda, sino que ofrecía compañía, escucha y comprensión a quienes, como él, viajaban cargando más que mercancías. Llevaban cicatrices invisibles que solo el coraje podía sanar. Ruta al infinito. En la vastedad del país, donde las carreteras parecían no tener fin y el horizonte se confundía con el polvo levantado por los camiones, existía una ruta legendaria conocida entre los camioneros como el Camino de la Eternidad. No era una autopista cualquiera, era un tramo de tierra, serpenteante y traicionero, que atravesaba desiertos, montañas y bosques olvidados. Un lugar donde muchos habían partido y pocos regresaban. Julio, un veterano conductor de larga distancia, había escuchado historias sobre esa ruta durante toda su vida. Relatos de desapariciones misteriosas, de luces que bailaban en la noche y de radios que, sin explicación, transmitían voces que no pertenecían a ningún canal conocido. La mayoría de sus colegas evitaban ese camino, pero para Julio significaba un desafío que debía enfrentar antes de colgar el volante. Su última carga lo llevaría por ese sendero maldito, y pese a las advertencias, se dispuso a iniciar su viaje. Al caer la noche, mientras avanzaba con el camión iluminando apenas unos metros delante, notó que la radio comenzó a captar interferencias extrañas. Voces susurrantes se mezclaban con estática, y por momentos parecía escuchar su propio nombre repetido con urgencia. Intentó cambiar de frecuencia, pero el fenómeno persistía, como si algo o alguien quisiera comunicarse con él. A la altura del kilómetro 47, el motor se apagó súbitamente. Julio intentó arrancar de nuevo, pero la maquinaria no respondía. Miró a su alrededor y el paisaje había cambiado.
Los árboles parecían más altos y las sombras más densas. Aunque sabía que había avanzado apenas unos metros, decidió salir para revisar el camión. Pero al abrir la puerta, una ráfaga de viento helado lo envolvió y una figura apareció entre la neblina. Era un hombre vestido con ropa antigua, de rostro pálido y ojos profundamente oscuros. Sin mediar palabra, señaló hacia adelante, hacia un camino lateral que no aparecía en los mapas ni en su GPS. La curiosidad y el instinto de supervivencia lo empujaron a seguir aquella senda. Mientras caminaba, el silencio era absoluto, roto solo por el crujir de sus pasos y un lejano eco de motores que no se identificaban. De repente, en una curva, encontró un campamento improvisado, restos de fogatas apagadas, latas vacías y un viejo cuaderno con anotaciones dispersas. Las páginas describían experiencias similares a las de Julio, camioneros atrapados en un bucle temporal, atrapados entre dimensiones donde el tiempo se repetía y la realidad se deformaba. Las notas hablaban de un nexo, un punto invisible en la ruta donde se cruzaban caminos entre mundos, y solo aquellos que entendieran su naturaleza podrían escapar. Decidió descansar allí, pero no estaba solo. Durante la noche, los murmullos se transformaron en voces claras, rostros aparecieron entre las sombras, figuras de otros conductores que habían quedado atrapados en la espera eterna. Julio comprendió que debía enfrentarse a ese nexo para romper la cadena. Al amanecer, con determinación, siguió las instrucciones del cuaderno. Debía recorrer el tramo a pie, sin mirar atrás, hasta llegar a un antiguo puente colgante que se balanceaba sobre un cañón profundo. Al cruzarlo, el aire se tornó vibrante, como si atravesara un umbral invisible. Allí, la realidad se distorsionó y vio visiones de su propia vida, momentos felices, pérdidas y decisiones que lo habían llevado hasta ese instante. Una voz profunda, que parecía provenir del viento, le preguntó qué estaba dispuesto a dejar atrás para continuar. Julio se dio cuenta de que debía soltar el miedo, la culpa y la nostalgia que lo anclaban a ese lugar. Con un gesto firme, dejó caer al vacío un pequeño amuleto que había llevado consigo desde la juventud, símbolo de su pasado y sus ataduras. Al hacerlo, una luz intensa lo envolvió, y el paisaje a su alrededor comenzó a cambiar. De repente, estaba de nuevo en su camión, el motor rugiendo con fuerza y la carretera despejada bajo sus ruedas. El GPS mostraba el camino correcto y el sol iluminaba un cielo despejado. No había rastro del nexo ni de las sombras que lo habían acechado. Julio siguió su ruta, pero ahora con un respeto profundo por las historias que recorrían las carreteras y una certeza: algunas rutas no solo llevan a destinos físicos, sino también a enfrentamientos con uno mismo. Esa noche, mientras descansaba en un área de servicio, escuchó en la radio una voz familiar, clara y serena. No temas al camino, solo aprende a caminar con él. Supo entonces que, aunque había escapado del nexo, las carreteras siempre guardaban secretos, y que él había sido uno de los pocos elegidos para conocerlos. Desde ese día, Julio se convirtió en narrador de esas experiencias, advirtiendo a otros camioneros que en la vastedad del camino, la verdadera travesía era la que se libraba en el interior.